de un nombre que era específico del origen de la vida, pero realmente eso todavía, hasta el día de hoy, los microbiólogos, los biólogos y los investigadores no han podido definir cuál es ese origen. Lo más importante es que, como ustedes ven, cuando hay un origen filogenético, ¿cierto? Cuando hay ramas evolutivas, lo importante es saber que, acuérdense que hablábamos de 3 dominios: bacteria, arquea y eucarya, ¿recuerdan? Y miren, como les decía yo, si bien es cierto, miren, las arqueas y las bacterias se dice que tienen un origen similar, o sea, aparecieron conjuntamente, a diferencia de los eucariotas, que aparecen como una evolución de las arqueas, ¿sí? Si bien es cierto, pues yo les decía, las arqueas son el origen de la vida, pero miren que cuando vemos esta rama, está, digamos, en el tiempo, esto habla del tiempo, está un poquito más lenta que esas bacterias, que es la bacteria Acinetobacter, que yo les decía que era genéticamente estaba clasificada como bacteria, pero que su evolución fue como una arquea, ¿sí? Entonces tenemos toda esta clasificación. Obviamente nosotros no vamos a hablar de ninguna de estas porque no tienen importancia clínica. Acufex, Termotoga, Citofaga, Bacteroides, Plantinomices, Plantinomices, cianobacterias, que ya vimos cuál era la importancia de las cianobacterias. Recuerden, son organismos procariotas que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, de ser fijadoras de nitrógeno y que tienen una estructura que es el heterociste, que es la que le permite, digamos, hacer la reserva de material nitrogenado. Las proteobacterias, que son bacterias rojas. Aquí vinieron las Spirochetae, ¿sí? Que son las bacterias espiraladas, y aquí ya empiezan a aparecer las bacterias gram positivas, ¿sí? Posteriormente vienen las bacterias verdes filamentosas, y a partir de estas vienen las gram negativas. ¿Listo? Bien. En cuanto a las arqueas, miren que todas estas, acuérdense que yo les decía que ellas vivían en ambientes extremos. Entonces hablamos de la Pirorictino, que les decía que era una bacteria anaerobia, ¿sí? Que tenía una nutrición básica solamente de derivados del carbono, que eran anaerobias y que tenían muy pocas estructuras. Thermoproteus, ¿sí? Obviamente una bacteria hipertermófila que tolera temperaturas mayores de 180. Metanococos, metanobacterias, es decir, bacterias que viven en ambientes de origen de metano, metanosancina, y los halofílicos, que son las bacterias que viven con concentraciones de sal muy altas, por encima del 6.5%. ¿Sí? El mar tiene una concentración máximo de 1%, entonces obviamente son originadas en los lagos hipersalados, ¿sí? Que les decía que hay en algunas partes. Y acá, obviamente, los diplomonadas, que son las que se reproducen se hacen por bipartición, y de ahí para allá empiezan a aparecer todos los microorganismos que son acuáticos, parasitarios, y posteriormente vienen la evolución de plantas, hongos y animales. ¿Listo? Bien. De los 4 que vamos a ver en esta clase de microbiología, pues obviamente son las bacterias, los hongos y parásitos, ¿cierto? Les hablaba de eso. Y obviamente digamos, el género más importante que aparece con el reino monera, ¿sí? El reino bacteriano, pues esto es muy importante, por eso pongo esa diapositiva con la fisión binaria, recuerden que es la forma de reproducción. Y a raíz de esto, de la reproducción bacteriana, es cuando se hablan de los clones, ¿cierto? Ustedes han oído la clonación, es decir, producir un ser vivo genéticamente idéntico de la humanidad, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera clonación que se hizo? Ustedes saben, en seres vivos en animales, exactamente, a partir de la beta 2. A partir de ahí se ha clonado todo, y de hecho hay muchos investigaciones donde ya se han clonado seres vivos, lo cual es obviamente éticamente, ¿no? muy reprobable, digamos, muy cuestionable. Algunos estarán a favor, otros en contra. Tenemos ya la posibilidad de clonar absolutamente todo. Y cuando yo les dije que en 1976 ya se había hecho el esquema genético de una bacteria como el Haemophilus influenza, ¿sí? A partir de ahí la Escherichia coli, y de ahí todas las bacterias ya están clonadas, o sea, ya están tipificadas en el 99.9% de
la posibilidad de saber cuáles son las características. Entonces, mira, si ven ustedes, esta es una microfotografía donde se ve el genoma hacia un lado, el citoplasma, la pared, la membrana citoplasmática, la pared y la generación de una nueva célula bacteriana. Bien, en microbiología médica, digamos, el capítulo más grande son las infecciones bacterianas. Vamos a empezar a hablar de eso y por eso les dije que ustedes consultaran las estructuras facultativas porque tienen una importancia altísima en, digamos, en la patología, en la virulencia y en la invasividad que tienen estas bacterias a nivel de los seres humanos. Entonces hablábamos de la morfología, estas son microfotografías electrónicas de cocos, recuerden que yo les decía, ¿sí? ¿Cómo se llaman los que están en racimos? Y los que están en cadena, los bacilos, que pueden ser microbacilos, ¿sí ven? Acá hay un bacilo que está en proceso de replicación o de acción binaria. El esquidilo, que les decía que tenía varias involuciones, lo cual le confiere, aparte de tener un flagelo posterior, le confiere una movilidad altísima y obviamente al ser móvil, pues obviamente tiene un proceso de invasión mucho más específico. Y lo mismo los vibrios, vibrión, que es una especie de bacilo, pero es una curvatura con C, y también la mayor parte de los vibrios tienen flagelos. ¿Listo? Esto que les provee, pues obviamente la capacidad invasiva muy alta, ¿no? Bien, entonces hablamos de que la coloración de las bacterias es diferente de acuerdo a la composición de la pared, ¿cierto? La pared de las gram positivas es una pared más gruesa, las de las gram negativas es más delgada, pero es más compleja. Entonces, las bacterias gram positivas por eso se colorean de azul, ¿cierto? Con el cristal violeta. ¿Por qué razón? Porque el 90% de su pared es péptidoglicano, de hecho es tetrapéptidoglicano, es decir, se repite 5 veces cada capa de péptidoglicano. Básicamente, ¿qué tiene? Entonces, esta es la pared, este es el espacio periplásmico, donde, ¿sí? Y acá está la membrana citoplasmática. Este espacio periplásmico es muy importante, ¿sí? Porque ahí obviamente está cargado de fosfolípidos, lo cual le confiere a la bacteria ser hidrófoba, ¿cierto? Al ser hidrófoba, ella permite, digamos, el paso de agua, pero no la salida, porque su citoplasma es 90% de agua. Entonces la bacteria requiere del agua para poder hacer su metabolismo, para poder hacer su replicación, su visión binaria y obviamente para sobrevivir. Entonces, estas 40 capas de péptidoglicano tienen la N-acetilglucosamina y N-acetilmurana. Son dos compuestos proteicos. Está unido por enlaces peptídicos. ¿Sí? ¿Alguno tiene marcado? No, entonces, N-acetilglucosamina y N-acetilmurana. Háganme cuenta que es como una pared de ladrillitos y hay una molécula de NAC y hay una molécula de NAC, ¿cierto? N-acetilglucosamina y N-acetilmurana. Y está unido por enlaces peptídicos. Tanto de manera transversal como de manera longitudinal. Son varias capas y aparte de eso tienen aminoácidos como lisina, arginina, N-lisina y N-adenosina. ¿Sí? Esos enlaces le permiten a la pared ser una pared bastante sólida, rígida, pero al mismo tiempo permeable. ¿Sí? En medio, digamos, de estos espacios, obviamente van a pasar los nutrientes y al mismo tiempo es una pared rígida. ¿Listo? Por esta razón, ella se colorea de azul con los 4 colorantes que tenemos de la coloración de Gram, que les dije que era el azul, ¿qué? El cristal violeta,
alcohol, etanol y la safranina. Esto fue lo que descubrió el señor Christian Graham, ¿cierto? Entonces hizo varios ensayos y encontró que esa era la mejor coloración. Obviamente el cristal violeta es un colorante básico y el Lugol le permite ser un fijador, es decir, que permite fijar el cristal violeta en la pared de perfluorocarburo. El alcohol etanol lo que hace es, el alcohol es un deshidratante, ¿cierto? Y al deshidratar, pues obviamente los poros se abren y entonces perdería la coloración. Las gram positivas, como tienen este pequeño pedazo que les dije que era el espacio periplásmico, que tiene fosfolípidos, ¿cierto? Hace que ella no se deshidrate tan fácil, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el colorante va a quedar fijado en la pared. En el caso de las gram negativas, les voy a mostrar cómo es la pared. Miren, solamente tiene este poquito de peptidoglicano, tiene espacio periplástico acá, y obviamente tiene una membrana externa que tiene gran cantidad de polisacáridos y otros fosfolípidos que hacen que ella se deshidrate más fácil. Entonces, la pared obviamente se deshidrata, los poros se dilatan y el colorante que estaba aquí en el peptidoglicano se va a desaparecer. Por lo tanto, una vez que se utiliza la safranina, la pared va a quedar coloreada con el. ¿Listo? Por eso las gram positivas van a ser azules y las gram negativas van a ser. ¿Listo? Por más de que la pared bacteriana, digamos, en las gram positivas, en el caso de usar antibióticos, como la penicilina, que es un antibiótico que actúa destruyendo la pared de peptidoglicano, ¿sí? Si hay un paciente que está en tratamiento con penicilina o cualquiera de sus derivados, si yo hago una coloración de gram de las bacterias que estén, digamos, en su líquido peritoneal, ¿sí? Un ejemplo, o digamos una faringitis, yo las coloreo y por más destrucción que haya del peptidoglicano y le queden 5 capitas de las 40 y pico de capas que tiene, va a seguir coloreándose como capas. ¿Por qué? Por los fluidos. ¿Listo? Bien. Aquí vemos unas estructuras a lo largo de la pared. Hay unas que están en la parte externa, que son las proteínas asociadas a la pared, bien importante. El ácido teicoico, miren que son ácidos que están en la parte externa, y otra que es el ácido lipoteicoico, que es una estructura que atraviesa toda la pared y llega hasta la membrana citoplasmática. Cada una de esas 4 estructuras tiene una función. La primera, las proteínas asociadas a la pared son las moléculas que permiten la adhesión o ser las receptoras de moléculas químicas, llámese alimentos o llámese antibióticos, ¿sí? Entonces, en el caso de los antibióticos afines a las bacterias gram positivas, ellos se fijan en las proteínas asociadas a la pared. Cuando la bacteria alcanza o tiene una mutación genética, esas proteínas asociadas a la pared van a mutar, ¿sí? Van a tener una conformación morfológica diferente, por lo tanto, ese antibiótico no va a poder fijarse y por eso se vuelve resistente. ¿Estamos? ¿Sí? Y obviamente, algunas moléculas alimenticias tampoco son, digamos, son captadas por la bacteria. Claro, primero, ¿no? Segundo, el ácido teicoico es el que le confiere una carga positiva o negativa, en este caso una carga positiva, para poder fijarse a los receptores de la célula huésped. ¿Listo? Pues por un lado, las proteínas asociadas a la pared fijan moléculas químicas, cualquiera que sea. Ácido teicoico es la estructura de adhesión a receptores celulares. Y tercero, el ácido lipoteicoico es la que le confiere la antigenicidad, es decir, la que permite que la célula huésped lo reconozca como una estructura antigénica desconocida y por lo tanto el sistema inmune va a actuar sobre ella. ¿Me expliqué bien? ¿No? En nuestro sistema inmunológico, todos los antígenos que no sean propios, o sea, todas las células vivas
de nuestro cuerpo, los animales, vegetales, todos, microorganismos, tienen una molécula de tipo antigénico, es decir, el antígeno actúa con una estructura diciendo, esto no es mío, no lo reconozco, lo voy a atacar. Entonces, enviamos la respuesta inmune, ya sea de tipo celular o de tipo humoral. Ustedes ya han visto inmunología, ¿cierto? Entonces, el ácido teicoico es la estructura antigénica de las bacterias. Gran positivo. Ácido lisoteicoico, perdón. ¿Sí? Entonces, proteínas asociadas a la pared son receptores de moléculas químicas cualquiera que sea. Ácido teicoico es la estructura de fijación celular o adhesión. Y por último, el ácido lipoteicoico es la estructura antigénica, es decir, la que es reconocida como extraña. Entonces, cada vez que una bacteria gram positiva que no haga parte de nuestra microbiota, ¿cierto?, va a ser reconocida como extraña y entonces obviamente el organismo va a actuar defendiendo. Entonces, un ejemplo de una gram positiva, el Streptococcus pyogenes, es una bacteria que produce la faringitis streptocócica, ¿cierto? No es la faringitis viral, que solamente da tos, enrojecimiento, sino es aquella que ya se forman placas en la garganta, ¿cierto? Se cierra, hay fiebre, ¿cierto? Hay ganglios inflamados. ¿A quién le ha dado faringitis? A ver, cuenten qué les da. Al tragar, exacto, la difusión y pues, esto es lo que hace nuestra microbiota ¿qué es? Del sistema respiratorio superior, y lo que hace obviamente la respuesta inmune. Entonces empieza a producir citoquinas, anticuerpos, toxinas, ¿sí?, que lo que quieren es impedir la reproducción. Las toxinas de la bacteria con las toxinas, que son en general que son las citocinas que produce nuestro sistema inmunológico, hacen una competencia y eso es lo que produce la fiebre, ¿sí? La interleuquina. ¿Cuál es la interleuquina de la fiebre? La interleucina 1, es pirógena endógena, es decir, es la que produce fiebre. Entonces, cuando nuestro sistema inmune está reaccionando a un proceso infeccioso, obviamente uno de los primeros signos de infección es la fiebre, ¿sí? O sea fiebre, o sea película, pero sí, ¿listo? La interleuquina. Y entonces eso hace que haya una respuesta inmune en la cual hay una competencia entre el sistema inmune y el microorganismo. Ahora, acuérdense que yo les decía que esa fisión binaria hace que las bacterias en 24 sean millones de microorganismos. En nuestro organismo no entra un estreptococo, entran miles de estreptococos que al reproducirse bueno, hasta que podamos. Entonces, estas son bacterias gram positivas de gran importancia clínica: Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Miren que el estreptococo es un diplococo. ¿Se acuerdan que les dije el Streptococcus pneumoniae? O también llamado también el neumococcus, son diploides. En cambio acá los estafilococos son herbáceos, ¿no? Esta es la pared de las gram negativas. Entonces, como vemos, una pared más simple, ¿sí?, pero obviamente con estructuras más complejas porque tiene una membrana externa que le contiene todas las capacidades que tiene. Entonces, cuando hablamos de la pared, miren que esta pared está oculta entre la membrana citoplasmática, este pequeño espacio que les dije que se llama espacio periplásmico, y este otro también. O sea, entre la membrana de la pared hay espacio, y entre la pared y la membrana externa hay otro espacio periplásmico. ¿Listo? Entonces miren cómo ella tiene una estructura muy compleja, lo que le hace ser mucho más virulenta que las gram negativas, ¿sí? ¿Qué tiene? Como les dije, tiene fosfolípidos en ambas partes, ¿cierto? Y estos fosfolípidos hacen que ella se deshidrate más fácil, por lo tanto pierde el color. ¿Listo? Entonces básicamente tiene también cinco estructuras importantes. En la membrana externa, miren que tiene esta estructura, una, esta 2, esta de acá 3, y los otros 3. En las gram positivas, ¿cuál es la estructura que es para captar moléculas químicas? Proteínas asociadas a la
En las gram negativos es esta que se llama las porinas, perdón, porinas. Las porinas son estructuras alargadas, como ustedes ven, que atraviesan toda la membrana externa y llegan a esta parte, que es al espacio periplástico. Estas porinas son las estructuras que permiten la entrada de moléculas químicas. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esta porina? Es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? ¿Ah? Que no es afinada. ¿Sí? Primero. Segundo, al ser hidrofóbica hay moléculas químicas que no tienen la capacidad de entrar, que son las moléculas polares, ¿cierto? Es hidrofóbica, el agua no sale, ¿cierto? Y todas las moléculas de carga polar no son capaces de entrar, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que los antibióticos que se descubrieron para las gram negativas sean mucho más variados. ¿Por qué? O sea, hay antibióticos que son, la mayor parte de los antibióticos, yo espero hablar en algún momento de antibióticos porque es importante, con bacterias, tienen afinidad con las gram positivas. Con las gram negativas es un número o una especificación de antibióticos mucho más limitada. ¿Listo? Recuerden que yo les dije que desde más o menos 1965, 66 no se hacen o no se producen antibióticos nuevos que sean capaces de matar a las bacterias porque ellas han hecho resistencia a bacterias. Entonces, ¿qué hacen ahora? Los combinan, ¿cierto? Hacen antibióticos con 2 o 3 moléculas distintas para ver si tienen la capacidad de entrar a través de las células. ¿Listo? Bien. Esta es una proteína, ¿cierto? Bien. Acá tenemos una estructura, ¿cierto? Que es un lipopolisacárido. Este lipopolisacárido, si ustedes se dan cuenta, tiene 3 estructuras diferentes. Una estructura de color verde, rojita y de color púrpura, ¿sí? Lipopolisacáridos. Igualmente son polisacáridos que le permiten a las gram negativas de alguna manera tener mayor capacidad de adhesión a cualquier superficie viva o inerte. ¿Sí? Entonces, las gram negativas, a diferencia de las gram positivas, su capacidad de adhesión a superficies inertes es mucho más amplia por esos lipopolisacáridos. Y esta parte, esta estructura que vemos aquí, que es la base del lipopolisacárido, se llama el lípido A. Y el lípido A, entonces, el lipopolisacárido le permite adherirse a los receptores celulares, al igual que el ácido teicoico en las gram positivas. ¿Listo? Y el lípido A es la estructura antigénica. Y miren que está muy escondida. ¿Sí? A diferencia del ácido lipoteicoico en las gram positivas que atraviesan toda la pared y tiene un extremo sobresaliente, en este caso el lípido A de las gram negativas está oculto o está en la base del lipopolisacárido, por lo cual la capacidad de reconocerlo como un agente extraño o como un antígeno extraño es más limitada. Por eso el gram positivo tiene mayor virulencia. ¿Por qué? Porque no puede estimular al sistema inmune para que se resuelva. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Entonces yo hice un cuadrito para que por favor me pongan. ¿Listo? Entonces, el péptido glicano está en el 90% de las gram positivas, en las gram negativas es el 10%. La molécula antigénica es el ácido lipoteicoico en las gram positivas, el lípido A en las gram negativas. La carga negativa, que es la que le permite adherirse a receptores celulares, en las gram positivas es el ácido teicoico y el lipopolisacárido en las gram negativas. El paso de moléculas a través de proteínas asociadas a la pared y en las gram negativas las porinas. Y los lípidos, ¿sí? Como las gram positivas solamente tienen una sola carga o espacio periplásmico, son del 10 al 40%, lo cual la deshidratación es mayor o más efectiva, es decir, perdón, yo les dije mal, la deshidratación se cierra por
por eso porque mejor lo damos mucho más aquí. Y las gram positivas del 50 mol al 90% son polisacáridos, por lo cual no se desenlayan. Los aminoácidos lisina, los gram negativos no hay lisina. La endotoxina, ¿qué quiere decir endotoxina? Es la que funciona como una toxina propia de la bacteria que es capaz de agredir a la célula huésped, no a la célula que no hay. En el caso de los gram negativos, el mismo lipopolisacárido es la endotoxina. El antígeno somático, es decir, ¿no? El ácido glicoico, aquí en este caso es el polisacárido, y el espacio poliplástico es solamente el 10% acá, y en las gram negativas es el 50%. ¿Se aclara la diferencia entre unas y otras? ¿Sí? Sí, la endotoxina que era. La endotoxina es una toxina propia, o sea, que ni siquiera necesita producirla la bacteria, ¿sí? O sea, el lipopolisacárido ya actúa como una toxina por sí solo, por eso es más virulenta. O sea, primero porque el lípido A está oculto, y segundo porque el lipopolisacárido ya es una estructura polisacárida que de por sí ya es agresiva, ¿sí? Bien. Y esta es la diferencia de las bacterias, de las micobacterias. ¿Se acuerdan que les dije que estaban dentro de los organismos procariotes? Estaban los actinomicetos, ¿sí? Y dentro de eso estaba el grupo 3, las micobacterias BAD. ¿Recuerdan? Eso, pues, este fue el gran descubrimiento de Robert Koch, que fue demostrar el bacilo tuberculoso. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Lo observación o no? Bien. Entonces miren cómo esta pared es mucho más compleja, ¿cierto? Tiene la membrana celular, vamos de adentro hacia afuera, que igual tiene fosfolípidos, ¿cierto? Tiene unas proteínas, que son las proteínas de paso de sustancias. El péptido glicano, como tal, miren que solamente tiene 3 capas. Y aquí, yo les dije que era N-acetilglucosamina y N-acetilglutamico, ¿cierto? En las micobacterias, el N-acetilglutámico y el N-acetilglucosamina, digamos que tienen menor cantidad, como ven ustedes, solamente son 3 capas. Por lo tanto, si yo le hago coloración de gram, pues obviamente no va a ser coloreado. O sea, si la colora, siempre van a ser gram positivas, digamos así, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tiene una capa externa que es mucho más poderosa, que le permite no deshidratarse, ¿no? Entonces, las micobacterias van a tener estos 3 componentes extras, ¿sí? Por fuera de la pared de péptido glicano. Tienen una estructura que se llama el arabino-galactano, que tiene arabinal y galactano, ¿sí? Galactomanano, que es la que le permite ser ácido alcohol resistente. Es decir, le podemos poner la gran cantidad de alcohol, ¿sí? Y de ácidos que no se va a deshidratar, y por lo tanto el colorante inicial va a mantenerse. Tiene una molécula de ácidos micólicos, ¿sí? Intercalados con lípidos, ¿sí? Y esta es la que le da la capacidad virulenta a la micobacteria. Cuando una persona tiene tuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis ya en este momento dura 9 meses. 9 meses de tratamiento intensivo y 3 meses más de tratamiento intensivo diario, ¿no? Más o menos el paciente antes se tenía que tomar como 14 pastillas, ahora pues ya están conjugados del antibiótico, entonces toma 3 pastillas. Son 9 meses, ¿no? Diaria, solamente descansan los domingos, y posteriormente 3 meses tomando 2 veces a la semana. Pero entonces es un tratamiento que dura un año. Por eso es que la tuberculosis no ha podido ser erradicada, por un lado, y segundo, el bacilo de la tuberculosa también se volvió pan resistente. Cuando decimos pan resistente es a todos los tratamientos, todos los antibióticos para combatir la tuberculosis, ¿sí? Por eso no se debe erradicada. Y miren que tiene cápsula, ¿cierto? Una cápsula que le permite adherirse, obviamente en este caso, adherirse al pulmón y permanecer mucho, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son los colorantes que se utilizan para las micobacterias? Como estos colorantes de Gram no les sirven, entonces lo que nosotros utilizamos es para las bacterias BAR, las micobacterias BAR, es se me olvidó, el rojo de fenol, unido con el rojo de fenol. El alcohol es un alcohol ácido, es decir, ácido clorhídrico al 97%, perdón, al 3%, o sea, 97% de agua, de alcohol, ¿sí? 3% más 97% de etanol. Y el colorante de contraste, al igual que la safranina, es el azul de pigmento. Es decir, que las micobacterias que no sean BAR se van a colorear de azul y las micobacterias BAR positivas se van a colorear de rojo. Entonces, esta es una muestra de esputo donde está coloreada con la colorante de Ziehl-Neelsen, acuérdense, ¿sí? Colorante de Ziehl-Neelsen. Fueron los dos investigadores, ¿no? Ziehl-Neelsen. Entonces, cuando a un individuo se le hace una coloración de Ziehl-Neelsen en la muestra de esputo, que el examen les dije yo que se llamaba vaciloscopio, ¿recuerdan? ¿Sí? O sea, cuando un médico sospecha que un paciente tiene tuberculosis, le pide vaciloscopio. Si sospecha que tiene una tuberculosis biliar, una tuberculosis renal, una tuberculosis meningia, pues le pide coloración de Ziehl-Neelsen en muestra de líquido esfalorraquídeo, muestra de líquido pleural, muestra de líquido biliar, etcétera, muestra de ¿listo? Entonces miren cómo se ven los bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando hacemos ese examen, le informamos al médico, por ejemplo, muestra positiva para BAR, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Depende del número de bacilos ácido alcohol resistentes que vea por campo microscópico. Eso no quiere decir que el paciente esté menos enfermo o más enfermo. Obviamente da una idea de la cantidad de micobacterias que hay, obviamente, en nuestra respiratoria, ¿sí? Y sirve para hacer evaluación. Por ejemplo, si yo le hago una vaciloscopia a un paciente y él tiene una cruz, al mes, a los 2 meses, o sea, se hace vaciloscopia de control cada 2 meses. Al hacer la vaciloscopia de control a los 2 meses, se supone que si el antibiótico o el tratamiento contra la tuberculosis está siendo efectivo, ya la vaciloscopia aparece negativa para BAR. O puede aparecer BAR 0, es decir, que todavía hay bacilos, pero en un rendimiento mucho más alto, ¿sí? Si es un paciente que tiene 3 cruces de bacilo ácido alcohol resistente, se supone que es un paciente que en los 9 meses, en los 7 meses, perdón, 2, 4, 6, el 7º mes ya debería estar en 0. Si es un paciente que le hago vaciloscopia a 3 cruces, a los 2 meses el médico le manda la vaciloscopia sigue siendo de 3, y a los 2 meses otra vez, quiere decir que es un paciente que está haciendo resistencia a la terapia contra la tuberculosis, entonces quieren cambiar el esquema. O sea, generalmente el tiempo de espera es 4 meses, ¿sí? Para saber si está respondiendo o no. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno. ¿Por qué hacen esto? Estas estructuras que les dije que tenía una cápsula, ¿cierto? Y además el ácido micólico les permiten a las micobacterias adherirse unas a otras, o sea, ellas hacen igual, hacen la replicación por fisión binaria, ¿sí? Pero ellas generalmente no se separan, entonces por eso producen o forman esos conglomerados, ¿sí? Y esos conglomerados que se ven aquí, ¿sí?
Miren que algunas se ven aisladas, pero hay unas que se ven así. Y esto hace que sean, hagan de cuenta que es como una especie de biofilm, pero obviamente dentro del pulmón. Y esto lo informamos como globias. Anoten el nombre porque, ¿sí? Cuando hablamos de globias, hablamos de que hay una infestación, digamos, mucho más severa, ¿sí? Porque ellas hacen esos conglomerados celulares que, obviamente, como tiene cápsula, entonces la cápsula es impermeable y al ser impermeable, pues obviamente la capacidad de que el antibiótico entre es mucho menor, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿No? Profe, ¿las globias se utilizan también para todas las bacterias o solo para No, las? solamente para varios. Solamente para las micobacterias en la baciloscopia. Normalmente no se ven globias, por ejemplo, en un líquido pleural, digamos que tiene una infección diseminada, ¿cierto? No se mantiene el pulmón, sino que ya es una pleuritis, entonces obviamente ya no se dice globias. Solamente globias es en la baciloscopia, es decir, en muestras de sangre. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Ajá. O sea, el alcohol tiene un efecto así sobre el espacio periplasmático. El plástico, ajá. Y ese está en una sola capa y las bacterias gram positivas, pero las gram negativas tendrían doble capa. Doble espacio. Uno entre la membrana citoplasmática y el peptidoglicano y el peptidoglicano con la membrana externa. Y cuando entra ese alcohol hace que eso como que se cierre y no permita salir el líquido. Entonces, en las gram positivas les dije que me confundí. No, ellas permiten deshidratarse. Al deshidratarse cierra poros, entonces el colorante no sale. Pero, como tiene gran cantidad de lípidos, sí se deshidratan, entonces se pierde el contenido porque se abren los poros. ¿Sí? A ver, les explico. Nosotros tenemos fosfolípidos en la piel, ¿cierto? Cuando estamos mucho tiempo en el agua, digamos en la piscina, en el mar, al salir se nos seca la piel y obviamente se deshidrata y la vemos reseca, ¿cierto? Es porque ha perdido grasa, ¿sí? Entonces, hacen lo mismo los fosfolípidos en la pared de las bacterias, ¿sí? Impiden el fosfolípido, digamos, es la estructura que hace que no se deshidraten y por lo tanto pierden el colorante, ¿sí? Y lo liberan. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, las gram positivas se deshidratan, como tienen menos cantidad de lípidos, cierran poros para poder sostener el líquido, digamos, la cantidad de los pocos fosfolípidos que tienen. Entonces el colorante no sale. En cambio, las gram negativas, como tienen mayor cantidad de fosfolípidos, se deshidratan, abren poros y el colorante se pierde. ¿Sí? Entonces, en una infección bacteriana es más fácil eliminar las bacterias que tengan gram positivas. Perdón. En una infección bacteriana. Y esa es la que pues, será una gram positiva, es más fácil de eliminarla que la gram negativa. Eventualmente sí. Eventualmente. ¿Cuál es la, digamos, la capacidad, digamos, de la toxicidad que tienen las bacterias gram positivas? Es la cantidad de capas de peptidoglicano que tienen. Pues como la mayor parte de los antibióticos actúan destruyendo la molécula de peptidoglicano, ¿cierto? Entonces se demora mucho más tiempo destruyendo 40 capas de peptidoglicano que en las gram positivas y negativas son 5 capas, ¿sí? ¿Sí? Por eso se llama tetrapeptidoglicano. ¿No? Por eso, o sea, entonces en las gram negativas lo más fácil es de eliminar. No. Ellas tienen dos características de virulencia, porque a eso llamamos virulencia, es la capacidad de no ser destruidas, ¿cierto? Y de causar más daño. Entonces, en las gram positivas, digamos, la ventaja o la capacidad de virulencia que ellas tienen y de no ser eliminadas fácilmente es que tienen peptidoglicano
en 40 capas. ¿Sí? Entonces, para ir destruyendo cada capa de péptido glicano, obviamente se demora más tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso el tratamiento a veces en las gram positivas puede durar hasta 14 días, dependiendo del sitio donde esté haciendo la infección. Si yo tengo una faringitis por estreptococo, pues en 7 días ya, porque obviamente el mismo sistema inmune se encarga de eliminarlo. ¿Sí? En el caso de las gram negativas, si bien es cierto, tienen una capa más pequeña, pero ellas tienen lo que les decía, exotoxinas, por un lado, endotoxinas, perdón, y la capacidad de hacer evasión a la respuesta inmune. ¿Sí? Pero cuando el antibiótico que les causa destrucción es efectivo, ¿sí? Obviamente. Ahora, no todos los antibióticos tienen acción sobre pared. Hay antibióticos que tienen acción también sobre el genoma, ¿sí? Los ribosomas también. Hay antibióticos que evitan la formación de la cápsula, ¿no? Sí. Que atacan la proteína que agrega las unidades de la cápsula, ¿no? Ah, exacto. Los exopolisacáridos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en unas es más fácil reconocerlas porque su sistema, su antígeno se está expresado, entonces el organismo la reconoce más fácil. Pero la destrucción es demorada por lo que les decía de las capas. En las gram negativas, si bien es cierto, tiene una capa más pequeña, tiene más fosfolípidos, pero tienen un lipopolisacárido, que es la exotoxina, y aparte de eso, el lípido A está escondido, por lo tanto no es fácilmente reconocido por el organismo. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Ay, espérense que esto no deja de murámico, en lugar de N-acetilmurámico tiene N-glucolilmurámico, diferencia de las gram, ¿no? Acetilglucofamina y N-acetilmurámico, entonces en lugar de N-acetilmurámico, N-glucolilmurámico. Como tienen tantos líquidos, ¿cierto? Hay un factor que es el micolato de trealosa que le confiere el factor de crecimiento en cuerdas, lo que les dije. Ellos se van enroscando, se van uniendo y forman lo que les decía las globias, lo que se llaman globias en el examen. Pero este crecimiento en cuerdas o en conglomerados hace que ellos se vuelvan auténticamente más resistentes a la terapia antibiótica, por eso el tratamiento para la tuberculosis dura tanto tiempo. ¿Listo? Y este sulfolípido de trealosa es el factor de virulencia, que es lo mismo que les dije, que era la capa de cápsula que tiene en la parte externa, ¿cierto? Esto funciona como evacina. La evacina es, digamos, una característica de virulencia de las micobacterias para evadir la respuesta inmune. Es decir, ya se agrupan, hacen ese biofilm, digamos, que se llaman globias, y obviamente el sistema inmune no puede reconocer. ¿Listo? Bien. Ok. La membrana citoplasmática es la estructura que le sigue a la pared, tiene 8 nanómetros de espesor y es la barrera vital porque obviamente tiene la capa lipídica que posee unidades hidrofóbicas e hidrofílicas, ¿sí? Algunas estructuras polares pueden pasar y otras que no son polares también. Ahora, ¿de qué depende? Depende del género bacterial. Algunos géneros tienen más moléculas hidrofílicas y otros tienen más moléculas hidrofílicas. Lo veremos en cada cosa. Dentro de la membrana citoplasmática se hace la respiración.
Recuerden que las bacterias no tienen mitocondrias, así que los procesos de respiración se hacen en la membrana citoplasmática. Y ellas poseen proteínas de membrana que sirven como vehículos para el paso de sustancias. Es decir, que este es el segundo filtro. Primero, las estructuras asociadas en la pared de las gram positivas y las colinas en las gram negativas. Y en segundo lugar, las proteínas que están en la membrana permiten sí o no el paso selectivo de sustancias. Intervienen en procesos bioenergéticos, ¿sí? Y también participan en la biosíntesis de componentes de membrana, de pared y de cápsulas y la secreción de proteínas. Por eso es que es la estructura metabólicamente activa dentro de las bacterias, ¿no? Y básicamente, como barrera osmótica, mantiene constante el medio interno, impidiendo el paso libre de sales y de compuestos orgánicos polares. Y el transporte de estas proteínas, de estas estructuras, son uniportadoras, bueno, con transporte, que puede ser sin portadoras, es decir, que pasan sustancias en la misma dirección, y antiportadoras, es que mientras una sustancia entra, la otra sale. ¿Listo? ¿Cuál es el mecanismo de transporte? Translocación de grupo y transporte activo. Cuando hace translocación de grupo, modifica químicamente por fosforilación por diferencia en el gradiente de concentración. Es decir, al hacer esa fosforilación, ella lo hace cuando ella, digamos, requiere metabólicamente o nutricionalmente una molécula específica. ¿Listo? ¿Sí? Transporte activo, obviamente eso depende de carga de la energía. Por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos, el fósforo, el azufre, el potasio, todos estos los transporta de manera activa, haciendo, digamos, gasto energético para hacerlo. ¿Sí? Entonces miren que ella utiliza dos mecanismos fundamentales dependiendo de lo que le falte nutricionalmente a la bacteria o para la producción de sus estructuras internas. ¿Listo? Por eso, en algún momento la bacteria, digamos, nutricionalmente a veces no es tan exigente y por eso puede sobrevivir, como les decía yo, en superficies inmertas, ¿no? Porque ella, digamos, de alguna manera hace reserva de nutrientes. En el citoplasma, pues está el citoplasma, que es 90% agua, les dije que está limitado por una membrana citoplasmática, está el cuerpo nuclear, están los ribosomas, y no en todas las bacterias están los plásmidos, las inclusiones y los organismos. ¿Listo? Entonces, todo esto se distribuye en el citoplasma. 90% es agua, así que la bacteria generalmente, cuando está en superficies no vivas, pues ella guarda la reserva de agua para poder vivir. Bueno. El cromosoma de la bacteria tiene 60% ADN, 30% ARN y 10% de proteínas. El modelo es el modelo típico de Watson y Crick, es decir, dos hebras antiparalelas en doble hélice con 2 nanómetros de diámetro, paso en rosca y 10 pares de nucleótidos por cada vuelta en escala. Es decir, que si lo comparamos con el genoma es exactamente igual, ¿no? El ADN constituye un cromosoma circular cerrado no covalente. Por esta razón, al no ser covalentemente cerrado, las bacterias por eso pueden eventualmente fraccionar partes de su genoma para hacer donación a otras bacterias en los procesos de conjugación. Y los plásmidos, que son los más importantes en la resistencia bacteriana, se definen como elementos genéticos extracromosómicos con capacidad de replicación autónoma, es decir, constituyen replicones propios. Por esta razón, las bacterias pueden transferir plásmidos de una a otra. Les hablaba yo también de los bacteriófagos, recuerden que eran los virus bacterianos que tienen la capacidad también de hacer transporte de estos plásmidos. Todos los plásmidos bacterianos estudiados son de ADN de cadena doble y la inmensa mayoría son circulares cerrados covalentemente, a diferencia del genoma bacteriano, que es no cerrado covalentemente. Algunos plásmidos poseen además la capacidad de integrarse reversiblemente en el cromosoma bacteriano y reciben el nombre de exones.
reversiblemente, es decir, que ellos son autosómicos, ¿no? Que pueden integrarse o no integrarse, ¿sí? Eso de alguna manera es un beneficio de los episomas porque obviamente al ser reversibles, pues la transferencia genética que haga una bacteria a otra puede ser temporal, ¿sí? A diferencia de lo de los plásmidos, que sí es una transferencia genética o una mutación permanente. Puedes acerca de lo que nos mandó a leer. Los plásmidos van a dar pili, ¿no? Pili sexual. ¿Un plásmido siempre da un pili sexual? No da. A través del pili sexual puede ser transferido. Y ese pili sexual es el medio de unión del bacteriófago, ¿no? No, son dos partes. Hasta el pili. El pili les dije que era la única forma de hacer la reproducción sexual, ¿cierto? Es decir, siempre hablamos de una bacteria que sea pili positiva, es decir, que es la donante, y la bacteria pili negativa, que es la receptora. Es decir, pueden haber muy pocos géneros bacterianos que sean que tengan pili sexuales, pero sí la mayor parte de las bacterias no tienen pili sexual. Es decir, el pili, hagan de cuenta que es como el miembro de la relación sexual, ¿sí? Se adhiere, se pega a la pared de la bacteria receptora, abre un pequeño poro y transfiere el plasma, ¿sí? A diferencia de los plásmidos que son transferidos por los bacteriófagos, que son los virus bacterianos, donde el virus se adhiere a la membrana, produce una neutronidad, rompe la membrana y transfiere el plasma que normalmente es de tipo viral, ¿sí? Por eso algunas bacterias han adquirido genéticamente la capacidad de reproducir, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? O sea, profe, esos plásmidos serían como decir, cuando una bacteria muere, entonces el material genético queda. No, ella tiene que estar viva para hacer esa transferencia de plasma, ¿sí? Y como es un cromosoma celular no covalentemente cerrado, en cualquier parte del cromosoma puede hacer una fracción y transferirla, ¿sí? Y posteriormente ella, obviamente esa bacteria, sintetiza esa parte de genoma que ha donado, ¿sí? En el caso de la receptora, siempre lo va a integrar a su genoma y obviamente confiere una mutación genética. En el caso de que esos plásmidos, ¿sí?, sean reversibles, se convierten en episomas y obviamente la transferencia puede ser parcial o temporal. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué le confiere a las bacterias? Obviamente resistencia a los antibióticos, eso sí es importante. Son plásmidos de resistencia. Resistencia a metales pesados, por ejemplo, resistencia al mercurio, ¿sí? Entonces, muchas de las bacterias que viven en ambientes extremos tienen la posibilidad de transferir plásmidos a bacterias que no viven en esos medios para poder generar resistencia a ciertos metales. Plásmidos de virulencia, esto sí es lo que transmiten, y estos plásmidos de virulencia están asociados al biofilm, lo que les decía yo, una bacteria que normalmente es resistente, no es tan virulenta, se asocia en comunidades integradas con bacterias que sí lo sean y le confiere eso. La capacidad de producir toxinas, factores de penetración a tejidos, adherencia a los tejidos del hospedador y obviamente en ciertas bacterias patológicas. O sea, es muy difícil que estos plásmidos de virulencia sean transferidos a la microbiota, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la microbiota genéticamente, hagan de cuenta que es una aliada de nuestro organismo, ¿sí? Entonces ellas generalmente no reciben, digamos, la transferencia de plásmidos o episomas, ¿listo? Ellas acuérdense que les dije, las bacterias están en todos nuestros orificios, en la piel, en el intestino, ellas hacen comunidades de cooperación, digamos así. De tal manera que cuando llega una bacteria patógena, ellas mismas se encargan de destruirla. Entonces, hasta ahora no se ha visto que los factores de virulencia que puedan producir los plásmidos estén asociados a las bacterias de Helicobacter. Profe, en el caso de, por ejemplo, la Helicobacter pylori, ¿sería por medio del plásmido que contiene la información genética que pasa a la mucosa intestinal y que produce la reproducción celular normal de esa mucosa? No te entiendo.
Que el Helicobacter tenga Sí. la posibilidad de recibir un plásmido. No. O sea, que la información genética que él tenga sea pasada a la mucosa intestinal para producir la reproducción anormal de las células. Por eso causa el cáncer gástrico, generalmente. Porque, según entiendo, tiene algo llamado isla patogénica y eso es lo que la produce. Pero no es un plásmido o es otra parte. No. Lo que pasa es que el Helicobacter pylori tiene en su membrana citoplasmática una vacuola que se llama vacuola vaca, que es una vacuola primero, hay una vacuola que le permite ser resistente a la alta concentración del ácido clorhídrico, es decir, que ella genéticamente está constituida para poder resistir la gran cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Lo que hace el Helicobacter es pasar al intestino, ¿sí? Y allí ella produce tiene otra vacuola, que es la vacuola de capacidad de multiplicarse intracelularmente en las células intestinales. Y posteriormente, ella a través del torrente sanguíneo hace migración y produce el cáncer gástrico, ¿sí? O sea, la invasividad de ella es por vía sanguínea, no, digamos, por la mucosa gástrica. ¿Me explico? Llega a la mucosa, es capaz de resistir, se interioriza en las células, en los enterocitos, y posteriormente se multiplica y se va por torrente sanguíneo. Y su órgano más importante para adherirse es el estómago. Y desde adentro hacia afuera entonces se produce un daño celular. Gracias. Bueno, y esto es bien importante, la producción de bacteriocinas, que les dije que eso lo tenía la microbiota nuestra. Es decir, son proteínas tóxicas producidas por bacterias que matan a otras bacterias o de la misma especie o de otra especie, ¿sí? Entonces miren que las bacteriocinas son una característica bien importante de la microbiota, ¿sí? Es decir, que la microbiota sí puede transferir la capacidad de producir bacteriocinas a otras bacterias que son de tipo patógeno, no lo contrario. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una microbiota bien alimentada con muchos probióticos y prebióticos, ¿sí? Lo que hacen ellas es nutrirse adecuadamente para producir bacteriocinas y destruir bacterias. Y obviamente la utilización de determinados antígenos, de determinados azúcares, que también les confieren inmunencia a las bacterias. Bien. El ribosoma bacteriano es un complejo macromolecular, tiene 63% de ARN, que a su vez representa más del 90% de la ARN total de la bacteria y el 37% de proteínas. El ribosoma bacteriano es, digamos, tal vez la estructura, bueno, todas las estructuras, pero las 5 estructuras obligadas que tiene la bacteria, que son la pared y la membrana, el citoplasma y el cromosoma, son súper poderosos, ¿sí? Porque hacen que ella tenga la capacidad de sobrevivir en ambientes extremos, en condiciones extremas de falta de nutrientes, de agua y demás. ¿Listo? Bien. Bueno, y para hablar de las estructuras ¿qué es? Facultativas. Entonces, dentro de las inclusiones de reserva, muy importante eso porque la mayor parte de las bacterias obviamente tienen acúmulo de sustancias orgánicas e inorgánicas. Esto es, digamos, casi el 99% de las bacterias tienen estas inclusiones de reserva de compuestos orgánicos e inorgánicos, precisamente para poder tener como su loncherita, digamos, de los nutrientes básicos para poder sobrevivir. Están rodeadas de envueltas proteicas, por lo tanto no son fácilmente destruidas. ¿Listo? Hay ciertas estructuras o inclusiones de reserva que le permiten a las bacterias almacenar, por ejemplo, los granos de polihidroxialcanoatos, que son polímeros, son estructuras propias de las pseudomonas y de los alcalígenos. Estas dos bacterias son bacterias gram negativas no fermentadoras, es decir, no utilizan azúcares, ¿sí? Y de hecho, pues, las pseudomonas y alcalígenos son también de las bacterias patógenas humanas más importantes, ¿sí? Normalmente su hábitat es el hábitat acuático, pero obviamente ha migrado a ser parte del hábitat, sobre todo de las soluciones de desinfección a nivel de los hospitales, ¿sí?
Por eso los hospitales tienen que hacer ciclos de desinfección con componentes diferentes. ¿Por qué? Porque estas bacterias son capaces de sobrevivir a eso. Les contaba yo que como yo estaba en el comité de infecciones, nosotros hacíamos cuando había, digamos, brotes de infecciones con determinado microorganismo, hacíamos estudio, digamos, en las salas de cirugía, y eso se dejó de hacer hace mucho tiempo, pero realmente eso permitió, no sé si, bueno, ahora pues yo no creo que pase eso, pero normalmente cuando utilizaban el yodo, ¿cierto? El bol para las desinfectar, el yodo espumoso y demás para desinfectar el sitio quirúrgico, ¿cierto? Normalmente eran en frascos de vidrio, ¿sí? Tenían un taponcito con plástico y lo cubrían, supuestamente para protegerlos, con radiografías. Entonces las hacían bonito y tapaban eso. Obviamente, digamos, mucho tiempo permanecía un frasco de 500 mililitros, porque antes utilizaba el agua destilada en frasco, no en bolsa como se utiliza ahora, o la solución salina. Y entonces había aquí, bueno, cultivamos todo y nada. Entonces, no, pues cultivemos el resto de cosas. Y cuando cultivamos el rubol, el yodo, ¿sí? Espumoso que se utilizaba, y cultivamos esa tapita y los famosos cafitos, pues ahí estaba la semilla, ¿sí? Una bacteria que es capaz de guardar a través de esos impulsores de reserva. Y estos gránulos de polihidroalcanoatos, que son polímeros, es decir, son polímeros que pueden ser utilizados para la producción de plástico que pueda ser reciclado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un profesor de biología que tiene varios estudios, investigaciones de estos gránulos de polioalcanoatos producidos por alcalígenes, ¿no? Entonces ellos tienen los cultivos de alcalígenes y de qué cantidad de plástico puede producir un lote bacteriano. Bien. Los gránulos de polifosfatos, que son los gránulos de Bonchina, es una característica de una bacteria que es el Corynebacterium. Y el Corynebacterium es el más importante en clínica, es el Corynebacterium listerioides, que es el que produce la difteria, ¿sí? Y la difteria es una enfermedad respiratoria alta, en la cual se produce, o sea, ellos tienen esa capacidad de producir estos polifosfatos que generan la producción de grandes secreciones respiratorias, y estas secreciones hacen que, o la misma bacteria se mete dentro de estas secreciones y produce tanta cantidad de exopolisacáridos que finalmente la vía aérea se cierra y la persona muere por asfixia, ¿sí? Y estos gránulos que se llaman levodotina tienen fosfatos, ¿sí? Y son difícilmente destruidos por antisépticos. Entonces, lo que normalmente se hacía, gracias a Dios, pues por las vacunas, la difteria ya acá no casi no existe, pero todavía hay brotes, era que el médico, el cirujano, ¿sí? Rompía esa membrana que se hacía en la faringe para permitir que el paciente respirara. Entonces rompen y aspiran esa cantidad de secreciones que se hacen. Y como son polifosfatos, pues obviamente son inertes a los antisépticos y a los antibióticos, ¿sí? Entonces la persona finalmente moría por obstrucción de la vía aérea. Entonces tenían que hacerle la traqueostomía para pues, lograr utilizar medios invasivos para la respiración. ¿Esto para qué sirve también? Sirve para hacer una coloración, que es la coloración de polifosfatos para distinguir esos microorganismos. Glóbulos de azufre acuérdense que yo les hablaba de las bacterias que son capaces de hacer lixiviados, que es hacer la utilización del azufre, ¿cierto? Para impedir la lluvia ácida o la contaminación con azufre del medio ambiente. Y las picobelisomas, recuerden que les decía que eran las bacterias fotosintéticas que se adherían a las plantas, igual que las cianobacterias, que dan color a las plantas marinas. El flagelo es un apéndice filamentoso, largo, extracelular, helicoidal, responsable del desplazamiento en medios secos. Entonces, es una estructura larga, a diferencia de los pilis, como dice ahí, helicoidal. ¿Qué quiere decir helicoidal? Que por dentro está vacío, lo cual le permite un movimiento mucho más rápido.
¿Y para qué les sirve? Para desplazarse en medios sólidos, a diferencia del flagelo de los protozoarios, que les permiten desplazarse en medios líquidos. Entonces, esto hace que las bacterias flageladas puedan desplazarse de un órgano a otro y hacer infecciones en órganos diferentes. Y finalmente hacer lo que se llama la sepsis, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene, digamos, una colitiasis y hace una sepsis biliar, ¿sí? De la vía biliar, posteriormente puede ligar a sangre y obviamente producir una sepsis de origen abdominal, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hace? Para buscar nutrientes, básicamente. Entonces, por ejemplo, en las infecciones de vías urinarias, la E. coli que produce la vía urinaria puede ser una E. coli flagelada, de tal manera que ya inicia su infección digamos, en la uretra externa y posteriormente migra y sube y llega al riñón, ya produciendo ya una sepsis de origen urinario, ¿sí? Entonces, buscan nutrientes, básicamente responden a taxis, es decir, a quimio o a fototaxis, es decir, ellas migran al sitio donde hay gran cantidad de nutrientes o donde hay luz, o por el contrario puede ser una fototaxia negativa, es decir, donde hay luz o nutrientes en abundancia, responden de manera paralela. Entonces, digamos, una bacteria que está con hambre, que necesita nutrientes, va a un sitio del cuerpo donde haya nutrientes en exceso, adquiere todos esos nutrientes a través del transporte activo, como les dije, y posteriormente migra nuevamente al sitio donde está haciendo la infección. Desplazamiento en modo sólido, el movimiento es en forma de sacudida y el flagelo polar cambia de dirección. Entonces yo les decía, si es en forma horaria, o sea, se mueve en forma horaria, es para retroceder, y antihoraria para avanzar. Puede ser destruido por agitación y este constituye el antígeno flagelar H. Es decir, algunas bacterias que tienen antígeno, se las puede identificar el antígeno con un antisuelo que permita identificar. Entonces, si yo le hago un cultivo bacteriano y pongo antígeno H, el antisuelo H, si me sale positivo, quiere decir que esa bacteria tiene, ¿sí? Y por lo tanto ese antígeno funciona como uno, ¿no? En donde leí, decía que cuando el movimiento es horario, más que retroceder, la bacteria giraba. O sea, con antihorario avanzaba y con horario giraba para buscar la dirección. O para retroceder o para dejarse de ese sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ciencia, digamos, del flagelo? El flagelo tiene 3 motores, ¿cierto? Dentro de la célula. Hay un motor que es llamado, este es un anillo, es el anillo MS, que está en la membrana citoplasmática. Esto es la membrana. Luego tiene el anillo P, que está en el espacio donde está el espacio periplásmico, y el anillo L, que está en el lipopolisacárido, ¿sí? Por eso les dije que los flagelos eran propios de las bacterias de la media. ¿Recuerdan? ¿Sí? Algunas, creo que hay 2 géneros bacterianos gram positivos que tienen flagelos. Entonces, ¿qué pasa? Este anillo que está aquí en la membrana citoplasmática responde a esta proteína que está dentro, o estas, digamos, a estas prolongaciones del anillo, y cuando el citoplasma tiene falta de nutrientes, ¿sí? Es decir, que hay carencia nutricional, este anillo se mueve, haciendo que toda esta barra que les tiene aquí le permita moverse a este, y obviamente este codo del flagelo le da la información al flagelo, ¿sí? Para que se mueva. Entonces miren que esto es digamos, una activación química, ¿sí? Cuando la bacteria no tiene nutrientes, mueve los anillos y por lo tanto el flagelo se desplaza en sentido horario o antihorario si necesita comer o no. Y las bacterias tienen flagelos perítlicos, es decir, a lo largo de la célula, tienen flagelos bipolares, es decir, a cada extremo de la célula, monopolar, que puede ser polítrica, es decir, un pegachito de flagelo, puede ser monopolar, monótrica, que es zona. ¿Listo? Este puede ser destruido, pero igual vuelve a sintetizarse porque son proteínas. Estos son las fimbrias o pelos, también apéndices filamentosos cortos y rígidos, ¿sí? Rectos, más cortos y finos que los flagelos, que se implantan en la membrana citoplasmática.
también. Tanto el traqueo como los peeling se afijan en la membrana. La disposición puede ser perítrica, es decir, a lo largo o por largo del cerebro. Está compuesta por una proteína que se llama pilina y esta proteína responde a lo que les decía. Pueden ser fimbrias adhesivas, los pilis pueden ser fimbrias. Tienen una proteína que se llama leptina y funciona como adhesiva a sustratos vivos o inertes, ¿sí? Es decir, que pueden fijarse a cualquier órgano, ¿sí? A cualquier mucosa, o pueden fijarse a cualquier objeto que no tenga vida. Para la formación de microcolonias, invasividad del tejido y virulencia. 3 características: invasión, microcolonias y virulencia. Y aquí hay una microfotografía de una pilis sexuales, son más largos y gruesos y permiten el contacto inicial de la conjugación. ¿Qué es la conjugación? Es la única forma de reproducción sexual de las bacterias en la cual la bacteria donante tiene pilis y la bacteria receptora no la tiene, y lo que permite es un paso activo de plásmidos o de episomas. Plásmidos donde hay mutación porque hay una alteración genética irreversible, y los episomas que pueden ser reversibles, ¿no? ¿Listo? Bien. Las cápsulas tienen una sustancia excretada extracelularmente de carácter viscoso compuesto por polisacáridos. Cuando hablamos de cápsula podemos hablar de 2 tipos de cápsulas. El glicocáliz, que es que tiene glicoproteínas y aminoazúcares, generalmente es una estructura, digamos, más rígida, más adherente, y más gruesa. En cambio, la cápsula rígida generalmente es la cápsula que puede ser flexible y que puede ser de menor grosor. ¿Listo? ¿Cuál es la característica de la cápsula? Ahora, la cápsula es una propiedad que no puede ser transferida, o sea, genéticamente no se ha visto que las bacterias transfieran la capacidad de producir cápsula de una a otra a través de conjugación. O sea, las bacterias capaces de producir cápsula lo hacen todo el tiempo. Carente de vida, no es activa metabólicamente, ¿sí? O sea que si le quita la cápsula a una bacteria no quiere decir que ella muera. Le permite adherirse a sustratos vivos e inertes, igual que las fibras, ¿sí? Protección contra fagocitosis, es decir, impide que las células fagocíticas, ¿sí? Los linfocitos, sean capaces de fagocitarlas, o los macrófagos, ¿no? Capaces de fagocitarlas. Es resistente a la desecación, a los agentes químicos, a los protozoos y a las sustancias antibacterianas. Entonces, una bacteria capsulada posiblemente sea mucho más difícil de eliminarla porque la cápsula impide el paso de estas sustancias. Y es una resina de intercambio, es decir, que las bacterias capsuladas se unen con otras y permiten hacer intercambio de nutrientes. Hay depósito de nutrientes y depósito de desechos, ¿sí? Y esta se constituye en el antígeno capsular K. Entonces, hay el antígeno flagelar H y el antígeno capsular K. A ver, chicas, ya voy a terminar. ¿Les sirve? ¿Sí? Bien. ¿Quieres descansar 15 minutos? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Ok, acá para que se vayan. Sí, pero no se me duerman. Allá las 2 niñas están haciéndose orgullo. ¿Ah? Bien. Entonces ahí viene el biofilm. El biofilm, como les dije, es un ecosistema para el crecimiento de los nutrientes. Bacterias productoras de cápsulas se pueden unir con otras bacterias, hacer un conglomerado, generar una cápsula mucho más amplia para que puedan vivir en varias comunidades bacterianas. Normalmente se altera el pH, la humedad, la concentración de oxígeno, nutrientes, hierro y la osmolaridad, ¿sí? El problema de este biofilm, como les dije, es la capacidad que tienen de adherirse a sustratos inertes, específicamente los dispositivos médicos. Por lo tanto, un paciente con un dispositivo médico de larga permanencia finalmente termina siendo una infección, ¿sí? Dependiendo del sitio donde esté, o puede diseminarse y generalmente producir infecciones poco efectivas, digamos, en la resolución de la infección. ¿Listo?
¿Qué tienen? Obviamente masas de células, una o varias especies bacterianas, espacios intercelulares y canales, es decir, hagan de cuenta que es como un barco, o sea, aquí están las klebsieras, acá están las colis, acá están los estafilococos, ellas tienen dependencia biológica cada comunidad, pero hacen interacción, ¿listo? Es una matriz extracelular que tiene una matriz extracelular con isopolisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y sustancias alimenticias. Miren, ácidos nucleicos, hay fracciones, o sea que hay plásmidos que pueden ser transferidos también. ¿Cuál es la actividad? Inactivación de antibióticos, es la más importante. Baja disponibilidad de nutrientes, es decir, que les confiere resistencia a ser eliminadas por inanición, digámoslo así, porque como ellas tienen aquí estos espacios y esta matriz que tiene sustancias alimenticias, y los desechos de una bacteria pueden generarle, digamos, nutrientes a otra, ¿no? Cambios fenotípicos de las bacterias, porque hay mutación genética, y esto, lo más importante, la persistencia de la infección. Solamente cuando el dispositivo es retirado, posiblemente la infección, ¿no?, se vaya resolviendo, obviamente con terapia antibiótico de alta frecuencia. Por eso los pacientes, ustedes han visto, los pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, que generalmente les ponen una sonda de vesical con su bolsita de recolección, ¿sí? Esos pacientes generalmente terminan haciendo infecciones asintomáticas que normalmente no se tratan, sino que lo que hay que hacer es cambiar el dispositivo, dejar unos días sin la sonda y volver. ¿Sí? Los pacientes, por ejemplo, que tienen traqueostomía, que normalmente les dejan el dispositivo para la traqueostomía para poner la sonda, pues obviamente terminan haciendo infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? Los pacientes que tienen las sondas, digamos, o la sonda que va hasta el estómago, hasta el intestino sancio, o la sonda nasogástrica, etc. ¿Listo? Cualquier dispositivo médico. ¿Qué más? Hay resistencia a antimicrobianos mayor de 1000 veces, Hay una interacción específica tisular célula con el tejido conectivo, el colágeno, el aminino, las proteínas, la fibronectina y la eritropoyetina. O sea, la capacidad que tienen este biofilm de poder persistir es altísima. La colonización permite alterar el flujo de calcio, libera toxinas, proteasas, lo que altera el sistema inmunológico. Entonces, inactiva el sistema inmunológico también. Se liberan antígenos, se estimula la producción de anticuerpos, inhibe los linfocitos T, monocitos por la inyección de prostaglandina 2, entonces la fagocitosis también queda inactivada porque la cápsula puede ser también inhibe la fagocitosis. Afecta la fagocitosis y obviamente, generalmente, lo más común son las infecciones del tracto urinario, generalmente E. coli, de oído medio, los pacientes que tienen audífonos cocleares, ¿cierto? Por influencia, la gingivitis y la periodontitis, los famosos pacientes que tienen las prótesis removibles, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros en los abuelitos? Ellos se la quitan y la ponen en un vaso de agua, ¿sí? Normalmente no las cepillan, entonces todo eso hace que obviamente las bacterias se mantengan ahí. Streptococos, isobacterium, proteomonas, infecciones pulmonares por fibrosis quística, que les decía que es Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria normalmente del hábitat ambiental que se llama la infecciones a través de implantes médicos como los catéteres. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Sí. Y por último tenemos la endospora, que es una estructura de supervivencia, ¿no? Se produce por algunas bacterias cuando están en condiciones extremas o por privacidad de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la bacteria llega, como la bacteria se reproduce exponencialmente, ellos tienen una curva de crecimiento que la fase logarítmica, la fase exponencial, la de meseta y la de monta. ¿Sí? La fase log, exponencial, meseta. Cuando la bacteria está en fase exponencial es en el momento en que mayor cantidad de nutrientes requiere, ¿sí?
porque obviamente en esa fase exponencial es que está haciendo la fisión binaria y está haciendo la síntesis de las estructuras propias de su organismo, o sea, las obligadas. Cuando hay falta de nutrientes, entonces en este periodo, antes de llegar a meseta, en este periodo, ellas se dan cuenta que no tienen más nutrientes para poderse replicar y para poder mantenerse vivas. Entonces, ¿qué pasa? En este momento es cuando ellas genéticamente inducen la síntesis de la endospora, ¿sí? Entonces, les dije que eran 4 tipos de géneros bacterianos, que son los bacillus, los clostridium, la esporosalcina y el Pseudoactinomyces, ¿sí? Son los 4 géneros bacterianos que hasta ahora se conocen capaces de producir espora bacteriana, pero ellos han podido transferir esa capacidad a algunas otras bacterias. ¿Listo? Entonces la espora está dentro de la célula bacteriana, es una forma de reposo en su actividad metabólica, cristobiótica, es decir, esta estructura es resistente a factores físicos y químicos. El proceso de esporulación es reversible. La espora puede terminar, producir una nueva célula vegetativa y luego la bacteria vuelve a vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la bacteria hace este proceso de esporulación? Pues como les decía, en lugar de sintetizar proteínas para la membrana o para la pared, ¿sí? Peptidoglicano y todo eso, empieza a sintetizar los componentes de la cápsula, que ya les dijeron ustedes que era el dipicolinato de calcio, y también produce un exosporio, es decir, como una especie de cápsula. Entonces, ¿qué hace? Separa una parte del componente genético del citoplasma, de membrana, de pared, lo envuelve, ¿sí? Con esta cápsula, con esta segunda capa, luego sintetiza el dipicolinato y por último sintetiza el exosporio, que es una especie de cápsula, y luego se cierra. Entonces la célula queda, el resto del componente celular se destruye y la espora queda de esa manera que puede permanecer muchos años. Entonces, ¿qué tiene la espora? Obviamente tiene el protoplastolúculo, es decir, contiene parte de la membrana, del citoplasma, de los ribosomas, del organelo nuclear, y obviamente el dipicolinato de calcio, que le sirve como reserva de calcio para seguir produciendo más esta segunda pared, esta corteza. El segundo componente es la pared del peptidoglicano, luego una corteza o cortes, que es la invaginación de la membrana, ¿sí? Es decir, que la membrana termina cubriendo la pared, ¿sí? Y estas cubiertas, que están compuestas por proteínas tipo de queratina, rica en cisteína y aminoácidos, hidrófobos, ¿sí? Que le hace impermeable e insoluble a agentes químicos. Entonces, la cápsula se puede, la espora, perdón, se puede tratar de destruir ya por efectos físicos, por el calor, radiación ultravioleta, o por efectos químicos, con sustancias antisépticas, antibióticas, todo eso que es fácil. Y por último, como les dije, es un exosporio, que es una mezcla de proteínas, polisacáridos, complejos, lípidos y resistentes a las enzimas proteínas. ¿Listo? Entonces la cápsula, la endospora, perdón, puede resistir muchos años. No sé si ustedes alcanzaron ahí en la época de, ustedes estaban muy chiquitos, ¿no? De las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2000. ¿Estaban muy chiquitos? Sí. En esa época hubo, obviamente, lo de las Torres Gemelas, que fue, se supone que los talibanes hicieron un ataque masivo en Estados Unidos porque estuvieron las Torres Gemelas. Detectaron también, hubo invasión de algunos aviones con torpedos y demás. Entonces, después de eso, empezaron a aparecer a ciertas personas que les mandaban correspondencia. Cuando abrían la carta, eso generaba un pequeño polvillo. Este polvillo era liofilizado de esporas bacterianas, ¿sí? Cuando la gente lo abría, obviamente inhalaba esas esporas, y ya como las esporas estaban en un ambiente vivo donde había nutrientes, entonces la bacteria, digamos, empezaba a romper sus capas, se producía una célula vegetativa y después la bacteria se reproducía. Entonces, mucha gente murió con la bacteria. ¿Con la bacteria de eso? Con la bacteria.
Ajá. El Bacillus anthrax, ¿sí? Entonces se producía anthrax pulmonar, ¿sí? Mucha gente murió con eso, hasta que descubrieron que eso era ¿qué es? La guerra biológica. Una guerra. Ay, no la busqué. El virus de la ¿qué? No, el virus no. La bacteria. Ajá, eso es. ¿Preguntas? ¿No? O sea, no se ha comprobado una gente que las pueda eliminar. A las esporas bacterianas. No. De hecho, por ejemplo, el Bacillus y el Clostridium son dos bacterias que producen, aparte de producir infecciones severas, son anaerobias, ¿sí? Entonces son bacterias que pueden sobrevivir cuando hay ausencia de oxígeno, ¿sí? O sea que esa total solo sería recurrir el material genético